con ese gozo de poderle decir que tengo el gozo hoy en mi corazón de haber servido y servir al Señor por varios años y decirle a estas bancas que si se acuerdan de mí, yo creo que sí. Qué bueno estar aquí, hermanos. Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor, ese Dios glorioso de quien estamos adorando y alabando en esta mañana. Gracias, hermano Carlos, por darme la oportunidad de estar aquí. Yo sé que el hermano habló a mi favor. Anoche le dije al hermano que quería estar aquí y mis emociones me impulsaron a decirle, hermano, es que me gustaría estar aquí también para participar de la palabra y el hermano Carlos hizo todo lo demás con el pastor Nicolás y la hermana Patricia, no sé qué más dijo e hizo. La cosa es que aquí estoy ahora, detrás de este púlpito. Hermanos, entonces, ¿trajeron la Biblia hoy, hermanos? A ver, yo la veo. Aleluya. Es que algunas veces, hermanos, cuando uno va a salir de la casa, fíjense, hermanos, que uno dice, ¡ay! Se me quedó el celular. Y dice uno, bueno, tengo que volver porque necesito el celular. Pero si es la Biblia, dice, ya me prestan una en la iglesia. Y es terriblemente triste, ¿no? Como que a veces tiende el celular a ponerse por encima de nuestra Biblia. Pero ustedes han traído la Biblia. Vamos a entrar ya en la palabra, hermanos, sin más. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en el quinto libro de la Biblia que se llama Deuteronomio, en el capítulo 6. El hermano Carlos me indicó anoche que ustedes inician o van en una serie en cuanto a la familia, algo así. Y me tocó rápidamente revisar algunas apuntes por ahí. Y con la ayuda de Dios, hermanos, quiero presentar una palabra de reflexión esta mañana. Así que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Vamos a mirar el versículo 29. Y con sus Biblias abiertas, hermanos, ahora escúchenme lo que les quiero decir. Una vez que Dios, hermanos míos, visitó el pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud, le dijo a Moisés, Moisés, yo he descendido para sacar a mi pueblo de esta esclavitud y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Y nos damos cuenta al leer la palabra de Dios que una vez que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios estaba inquieto y muy preocupado como lo está hoy y está toda la vida, todo el tiempo con nosotros, de darnos a conocer su palabra y más que eso, darse Él a conocer de nosotros. Porque conocemos a Dios no porque somos muy avispados y le hemos descubierto, sino porque Dios se ha revelado, ¿no es cierto, hermanos? Y Él dice en su palabra a Jeremías, le dijo hace mucho tiempo después, que el rico no tenía derecho de alabarse por su riqueza, ni tampoco el valiente por su valentía, ni tampoco el sabio por su sabiduría, sino que hay un derecho de que el hombre o la mujer, la persona, sentirse muy halagado es cuando conoce a Dios, en la proporción que uno conoce a Dios. Y Dios también entonces quiso, hermano, que el pueblo de Él conozca la palabra, instruya, sea instruido el niño, el joven, la persona, para poder crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Así que, hermanos amados, Dios en ese plan, Él dijo que en la medida que ustedes, iglesia, y yo y todos los que conocemos al Señor, conocemos la palabra y la guardamos y la obedecemos, nos va a ir bien todos los días. ¿Oyó, hermano? Todos los días.
de nuestra vida, hermanos. Dios ha prometido bendecirnos en la proporción que obedecemos su bendita palabra. Entonces hay muchas promesas de Dios para la persona o la familia que obedece la palabra de Dios. Ese es el interés de Dios, hermanos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, un día Él se levantó y dijo: el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene 3 cosas. Ayúdenme a recordarlas: vida eterna, no vendrá a condenación y ha pasado de muerte a vida, por el hecho de oír y de creer la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Amén, amén. El Señor también dijo, hermanos, en el libro de San Juan 7:38, Él dijo: el que oye, cree mi palabra, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Señor dijo también, Juan 9:51, dijo Él, dijo: de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Oiga, hermanos, tremendo tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Y papás, mamás, ustedes tienen en sus manos un tesoro para poderlo entregar a su familia, a sus hijos. Y la manera más práctica que a través de los años nos han enseñado los ancianos de la iglesia es como ese tiempo que apartamos papá y mamá cuando llamamos a nuestros hijos y les decimos: hijos, vengan, vamos a leer la palabra, vamos a meditarla, vamos a orar al Señor. Ese tiempo es, hermano, no se puede quitar de en medio. Entonces decimos con mucha razón: qué dolor nos da cuando hay padres de familia que nunca convocan a su esposa o a sus hijos a leer la palabra de Dios. Hay hogares donde el papá nunca lo hace, o si lo hace, quizás de vez en cuando. ¡Qué dolor! Tremendo tesoro tenemos, hermanos, y no lo hacemos. Vamos a leer el versículo 29 que está ahí en sus Biblias. Deuteronomio capítulo 6, versículo 29. Ah, 5:29. Gracias. Gracias. Deuteronomio 5:29. ¿Me ayudan a leerlo? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dicen? ¿Dios está triste hablando eso? ¿Dios está preocupado? ¿Dios está rascando la cabeza y diciendo: ay, quién diera? Uy, ¿qué hiciera yo? Como lo quiera entender, pero hay en el corazón de Dios un anhelo muy grande. Y está diciendo así el Señor: ¿quién diera? ¿Qué hiciera yo para que tuviesen tal corazón? Que el pueblo, el mundo, mi propia iglesia tuviese tal corazón, que me temiesen, que tuvieran temor de mí y que guardaran todos mis mandamientos, para que recibieran la tremenda promesa de que les va a ir bien a ellos y a sus hijos todos los días, y no de vez en cuando, dice para siempre. Vamos a orar al Señor y usted no va a cerrar su Biblia. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir al Señor que nos dé una palabra fresca, carnuda. Amén, hermanos. Que el Espíritu Santo nos ayude y que valga la pena haber llegado aquí hoy. Amén, hermanos.
Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, tu Hijo Santo, el que dio todo por nosotros en la cruz del Calvario, en esta hora, Señor, oramos, hemos leído tu palabra y oramos que esa palabra, como es viva y eficaz, se haga una realidad en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Señor, que en esta mañana salgamos de aquí repletos, llenos de ese anhelo de buscarte más y más, de leer tu palabra, de guardarla, de obedecerla. Y para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos todos los días, para siempre, Señor. Espíritu Santo, háblanos. Háblanos en esta mañana. Si tú intervienes y hablas, Espíritu Santo, valdrá la pena estar aquí. Si no, nada va a servirnos. Por eso te suplicamos con humildad, Espíritu Santo, que nos hables. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias a Dios. Amén. ¿Quién diera? ¿Quién diera? ¿Puede usted pensar con Dios? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que tuviesen tal disposición hacia mi palabra, que tuvieran tal interés en mi bendita palabra y que tuvieran el deseo de guardar esa palabra en el corazón? En el capítulo 5 de Deuteronomio, en el versículo 1, ahí la Escritura dice, hermanos, claramente: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, oye los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Apréndanlos, guárdelos, pónganlos por obra. Ese proceso hay que hacerlo con la palabra de Dios. Ese día, hermanos, Moisés está diciendo que el Dios descendió sobre el monte Sinaí. Y ese monte temblaba, iglesia. El fuego se veía bien alto. Ese monte fuerte temblaba, la presencia de Dios estaba ahí, en ese monte, hermanos. Y Dios dijo, el pueblo tenía mucho temor y Dios dijo: yo he descendido para que ustedes tengan el temor mío en sus corazones siempre. Iglesia, necesitamos el temor de Dios en nuestros corazones, que cada vez que leemos la palabra de Dios la recibimos, hermanos, con temor, con temblor, con disposición absoluta y total de guardarla y de obedecerla. Amén, hermanos. Es tal que la Biblia enseña, amados, en el Salmo 119, el versículo 11 y 12, por ahí dice, hermanos, dice que la palabra de Dios, hermano, es como un antídoto contra el pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista, hermanos. Cuando recibimos la palabra y tenemos la palabra con nosotros, hermanos, pues es una bendición. Por eso, papás, esa es la razón por la cual Dios desea que en el hogar se medite, se estudie la bendita palabra de Dios. Y es por eso que el Señor dijo: ¿quién diera que tuvieran estas dos cosas inicialmente? Temor de mí y disposición de guardar en sus corazones y en sus mentes la palabra de Dios. Todos los mandamientos de Dios, dijo Dios, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre, hermanos míos. Cuando el pueblo de Israel, allá en el monte Sinaí, 3 meses después de haber salido de Egipto, ellos escucharon y vieron tremenda revelación de Dios sobre ese monte. Hermanos, el pueblo dijo: nosotros oiremos y nosotros haremos, dice el versículo 27 del capítulo 5 de Deuteronomio. Nosotros vamos a oír
y nosotros vamos a obedecer, a hacer la palabra de Dios. Dijo el pueblo. ¿Qué decimos nosotros a Dios hoy? Dios está esperando una declaración, una pronunciación suya y mía con respecto a la palabra de Dios, hermanos. Y eso lo logramos, papás. Esa es la herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Enseñarles la palabra de Dios. Que ellos quieran obedecer esa bendita palabra y les va a ir bien, dice el Señor, todos los días de su vida. Y como estamos diciendo y comenzando a repetirlo, subrayarlo, es en el culto devocional, es en el culto familiar, es en el tiempo, hermano, cuando apartamos para con nuestra familia alrededor de la palabra bendita de Dios, hermanos. Es la oportunidad, papás, que tenemos de enseñar a esas criaturas dulces, queridos, a conocer a Dios, hermano, a través de su palabra. Es una oportunidad que no vuelve, se puede perder, hermanos, si no la aprovechamos, mientras que nuestros hijos, como que dijo alguien, está de nuestros hombros hacia abajo. Cuando ellos ya crecen, hermanos, entonces las cosas se ponen a otro precio, ¿no? Pero ahora que nuestros niños están, hermano, entonces es cuando debemos de aprovechar. Dios dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? No puede pasar de mí esa declaración, esa frase. Dios dice, ¿quién diera, qué hiciera, qué pudiéramos hacer? Como que está hablando con el Hijo, el Espíritu Santo, la plana mayor en el cielo. ¿Quién diera? ¿Qué hiciera yo para que ellos entiendan que si ellos tienen temor de mí y si ellos guardan mi palabra, entonces les va a ir bien a ellos siempre, todos los días de su vida? Muéstreme un hombre, una persona que obedece la palabra, que guarda la palabra, y va a haber una persona diferente a quien no lo hace. Hay una diferencia muy grande en obedecer, hermanos, la palabra de Dios. Y es probable, seguro estoy de esto, que ningún otro acto de devoción enriquece tanto el matrimonio y fortalece la vida familiar, hermanos, que la adoración fiel, la lectura de la palabra, el estudio, la meditación de la palabra en el hogar, hermanos. Ahí cuando nos reunimos con los niños. Tenía yo la costumbre hacía unos años con mis hijos, y no sé, no lo vayan a aprender ustedes, pero le cuento, a mí me dio resultado. Yo le pagaba a mis hijos, les decía, le voy a dar hace 30 años, 40 años, le voy a dar 500 pesos, una moneda, 500 pesos, y ustedes se aprenden párrafos de la Biblia, y se los aprendían. Y yo les pagaba, tome sus 500. Pero yo les ganaba terreno con eso. Yo me acuerdo, hermano, del Filipenses 2, 1 a 9, eso, 2, 5 en adelante, que mi hijo mayor lo recitaba, pero de una. Hermanos, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ese pasaje, hermanos, tan especial y tan bonito. Usted va a decir, pastor, entonces usted les pagaba a sus hijos para que aprendieran la palabra. Bueno, yo les daba un incentivo entonces. Yo les daba una motivación. Pero ellos aprendían la palabra de Dios, hermanos. Papás, hagamos algo por nuestros hijos. Nuestros hijos están creciendo. Hay una sociedad que está yéndose tan lejos de Dios porque no conocen la palabra. Hay un mundo, hermano, que se está perdiendo. Que la gente hoy en día, hermanos amados, no conoce a Dios, no conoce la palabra del Señor. ¿A quién le decimos que por qué? ¿Quién está fallando? ¿Serán los padres? ¿Serán las mismas personas que tenemos la responsabilidad y no la estamos haciendo? ¿Será que necesitamos, por lo menos, hermanos, nosotros como papás,
cristianos, hagamos algo, hermano, a favor de nuestros hijos y hagámoslo bien, hermanos. En el capítulo 6, aquí, del libro de Deuteronomio, hermanos amados, dijo Dios a Moisés: estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Yo encuentro una analogía especial ahí en ese pasaje con la vida práctica. Así como el pueblo de Israel un día salió de la esclavitud de Egipto, como que nosotros también conocimos al Señor Jesucristo y fuimos libres de esa opresión satánica, de ese poderío del diablo sobre nosotros. Y comenzamos a caminar, hermanos, en este desierto de la vida y como que vamos, hermanos, hacia esa patria celestial, hacia esa tierra que fluye leche y miel. Entonces necesitamos participar de esa palabra bendita. Y es tan interesante, hermanos, que Dios dijo entonces que si la palabra se enseña como tal y se guarda como tal, el Señor dijo, de su interior correrá un río de agua viva. Eso se lo dijo a una señora, hermanos, que lejos de Dios estaba, la señora samaritana. Pero cuando ella vino al Señor Jesús, el Señor le dio a ella la promesa: si usted obedece y si usted guarda la palabra de su interior, correrán también ríos de agua viva. Y dijo es para que, en el versículo 2 dijo Dios, para que tengan temor, 6:2 Deuteronomio, para que temas a Jehová tu Dios y guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Eso es Dios hablando, entregando esa palabra y diciéndole al pueblo, para que sean tus días prolongados sobre esta tierra, para que te vaya bien. Hermanos, ¿cómo necesitamos que a nuestros hijos les vaya bien? ¿Sí o no, hermanos? ¿Y qué Dios ha dicho? Ya nos dijo hace miles de años. ¿Cómo hacemos para que les vaya bien a ellos? Enseñémosles la palabra de Dios. Que sean hombres, mujeres llenas de Dios, hermanos. Y eso es lo que Dios espera de cada padre de familia respecto, entonces, hermanos, a sus hijos. Mire conmigo, hermanos, por favor. El versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio, que su Biblia está ahí abierta. Oye, Israel. Pare atención, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde debieran de estar? Sobre tu corazón. No podemos, papás, enseñar lo que no tenemos. No podemos dar de lo que no tenemos. Nosotros tenemos que dejar que esta palabra nos alimente a nosotros, papás. Y luego así podemos enseñar a esas criaturas que están escuchándonos. Usted no puede enseñar lo que no sabe, lo que no tiene. No puede dar lo que no tiene. Y eso es lo que Dios está pidiendo. Entonces, que esa palabra debiera estar en nuestro corazón para poderla enseñar. En el libro de Proverbios, hermanos, la Biblia dice, instruye al niño, instrúyelo, instruye al niño en su camino. Y cuando sea un anciano, un viejo, un adulto, nunca se apartará de lo que aprendió cuando era un bebé, un niño.
en casa. Esas lecciones que aprendió de la palabra, no las olvidará. Papás, estamos aprovechando el tiempo. Es la escuela dominical, es el culto familiar, es el tiempo que tenemos para educar e instruir a nuestros hijos. El Señor dijo, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. Dice el texto, hermanos míos, versículo 7, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Usted dirá, pero todo palabra y más Biblia y versículos por todo lado, eso es lo que Dios dijo. Así Dios mandó y Dios sabe por qué lo hace y por qué dice que lo hagamos. Hermanos, es ese versículo que usted tiene al entrar a su casa, hermano, ese texto tan bonito escrito ahí. Todos los días el hijo lo va a leer, déjalo que lo lea, no quite el cuadro. Es ese versículo que usted pone en la habitación de su niña, de su hijo. Ese versículo, hermanos, déjelo ahí o quítelo entonces y coloque una mujer desnuda porque de pronto el niño se vuelve homosexual. Y entonces hay que ponerles una mujer desnuda en vez de un versículo de la palabra de Dios. Hacemos cosas que verdaderamente son muy tristes, muy dolorosas. Se está sucediendo cosas en nuestro mundo que nos aterran, nos asombran. Hermano, cómo hemos cambiado las cosas, hermanos, cómo cambiamos la norma divina por asuntos que el diablo ha filtrado y ha metido, hermanos, en nuestra mente y estamos dejándonos llevar. A los niños hay que educarlos, hay que formarlos. Su mentecita, su corazón necesita, hermanos, oír y entender la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 1:5 hay un ejemplo muy grande de una abuela, hermanos, de una mamá y de un joven. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo ya es el pastor de una gran iglesia. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo, Timoteo, yo estoy trayendo a la mente la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, Timoteo, esa fe viva. ¿Dónde nació esa fe? En el hogar, cuando enseñó al niño a poner confianza en Dios, cuando le enseñó al niño que Dios sí lo puede hacer, que Dios sí lo puede hacer. Hay momentos, hermano, cuando los niños crecen y como que uno pudiera decir, oye, pero ay, todo lo que yo le enseñé y qué pasó con eso. Eso es asunto divino. Eso es asunto que Dios lo hizo. Quedémonos tranquilos. Usted enseñó y Dios hace el resto, hermano. ¿Cierto que sí? De pronto el muchacho creció, pero nunca se va a olvidar. Nunca se va a olvidar de lo que aprendió, hermanos, en la casa, y lo hacemos deliberadamente, enseñándole a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Cómo nos preocupa la salud física de nuestros hijos? Pero qué vergüenza que no nos preocupa a veces la salud espiritual de nuestros hijos. Como que luchamos tanto para que ellos sean muy sanos, 20 años en la universidad, eso está perfectamente bien. Pero igualmente, hermano, no podemos dejar de lado la parte espiritual, hermano, ese crecimiento espiritual, porque eso nos dice, hermanos amados, que eso les va a dar eternidad con Dios, hermanos, para siempre. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dijo a Timoteo, mire Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios.
Toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, ¿no? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, mis amados hermanos, la responsabilidad que tenemos como padres de enseñar a nuestros hijos es algo, amados, muy grande. Aquí tengo que decirles algo que siempre camina por mi corazón, y es esto, hermanos. Gracias damos al Señor por la iglesia, por el pastor de la iglesia, por el comité o junta administrativa de la iglesia. Ellos planean, programan planes de educación bíblica, de enseñar la palabra. Hay maestros, personas debidamente preparadas para enseñar a nuestros hijos, hermanos. Pero tengamos presente una cosa, que la instrucción de enseñar a nuestros hijos, esas ternuras de criaturas que están bajo nuestro cuidado, ese trabajo fundamentalmente, hermano, Dios lo entregó a los padres, no al maestro de la escuela dominical. Gracias a Dios por el maestro, ¿cierto? Gracias a Dios por el pastor. Gracias a Dios por el comité que trabaja tanto y organiza y planea. Gracias al Señor por eso. Pero usted no puede soltar a su hijo nada más. Usted es responsable completamente, hermanos, de enseñarle a su hijo la palabra de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy, dijo Dios, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas, estando en tu casa, y repetir, y repetir, y repetir, copiarla por todos lados, hermanos, llenando la mentecita de nuestros hijos, hermanos, con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Tenemos derecho de ser un pueblo nuevo, especial y único sobre la tierra, porque Dios dijo que así es, hermanos. Pero papás, tenemos que poner todo de nuestra parte para que estos muchachos conozcan al Dios vivo y verdadero, hermanos. La lectura de la palabra, la obediencia a ella, la oración, hermanos míos, es algo fundamental, papás, y que valga la pena en notas que tengo conmigo y esto que está en nuestro corazón, subrayarlo muy bien. Somos nosotros los padres de familia, hermanos, que debemos y tenemos toda la responsabilidad delante de Dios de enseñar la palabra de Dios, hermano, a nuestros hijos. Que diariamente se lea la palabra de Dios en el hogar, hermano, que los niños estén entendiendo la palabra de Dios. Cuántas dificultades, hermanos, hay para vencer, para ganarle la batalla a Satanás, porque Satanás se opone. No sabemos a qué horas, no tenemos tiempo, tengo mucho trabajo, no hay opción, no hay oportunidad. Los hijos están haciendo tareas, no podemos apartar tiempo para leer la Biblia, juntarnos y leer la Biblia, no hay tiempo. Pero hermanos, es ahí donde tenemos que poner todo de nosotros, y hermanos, y en el nombre del Señor insistir, hermanos, porque ese hábito tiene recompensa de vida eterna, hermanos, y nuestros hijos nos van a agradecer, hermanos amados. Soy padre de dos muchachos que ya son mayores, hombres. Pero es interesante, hermanos, para mí, muy interesante. Ellos me recuerdan, papá, yo me acuerdo, y me dicen, me hacen llorar pensando que tal día usted me enseñó tal cosa. Qué cosa tan hermosa es eso. Dios me dio la oportunidad, desde cuando estos niños comenzaron a aprendieron a leer, les compré una Biblia. Y pasaron días y días. Mis hijos fueron
molestos, incomodaron a mucha gente en su adolescencia y todo eso, hermanos. Pastor de iglesia y dijeron es que estos hijos de pastores iba al campamento allá donde celebraba y mi hijo mayor tremendo salía con cosas y diabluras decían que hacía y todo eso, y el dicho era, como es el hijo del superintendente, ¿quién le va a decir nada? Y todo eso, pero hoy cuando ya, hermanos, es un hombre, un varón, doy gracias a Dios porque lo que le enseñé en la casa sirve. Sí es verdad, hermanos, que sí vale la pena, porque eso nunca se va a olvidar, dijo Dios. Así que papá, usted no está perdiendo el tiempo. Si usted toma la determinación de con amor, enseñar a sus hijos la palabra de Dios, hágalo. Eso es parte bendita que Dios ha puesto en sus manos, hermanos. El día que Abraham fue visitado por Dios, según Génesis 18, allá en Mamre, la Biblia dice que Dios llegó al hogar de Abraham. Y cuando ya Dios se iba, hermano, Dios le prometió, salía pues de la habitación de hablar con Abraham. Dios le dijo a Abraham que Sara iba a tener un hijo. Y Sara era una señora muy ancianita ya. Y detrás de las cortinas le dio mucha risa, viendo, oiga lo que Dios está diciendo, que voy a dar a luz. Y una señora como yo ya tan vieja. Y Dios le preguntó a Abraham, ¿y por qué se rió Sara? Y Sara por ahí dijo, no, yo no me he reído, no. Y dijo, sí se rió, sí le dio risa. Pero ese día, hermanos, Dios dijo, amados, ¿por qué? Dijo Dios, yo sé, he conocido y sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino que Jehová está haciendo de justicia y de juicio. Ay, muchas gracias, hermano. ¿Qué haríamos sin los hermanos sugieres y ayudantes? Dios dijo, mandará, es decir, Abraham usará de la autoridad que yo le di para mandar a sus hijos que obedezcan, que cumplan la bendita palabra de Dios. Dios bendijo a Abraham. Abraham, la Biblia lo llama el amigo de Dios. Dios dijo de Abraham, él le va a mandar a su generación que obedezcan la palabra de Dios. Papás, usted sí tiene autoridad. Usted sí tiene, papá, esa oportunidad de decirle, hijito, venga, ay, que yo no voy a ir, venga, tráelo con amor. Si usted le pone una uña en la oreja y le rompe la orejita, el niño va a decir, papá, yo nunca quiero ir a ese tiempo devocional porque usted ya me rompió una oreja y ahora me agarra la otra y me la rompe y yo no quiero. Usted lo va a tratar con todo el amor de su corazón y el niño va a venir. No sé si le sirve algún incentivo como uno de los que mencioné, pero de todas maneras enseñemos a nuestros hijos. No nos cansamos de repetirlo. Esa lectura sistemática de la Biblia. Hay hermanos, historias que enternecen. Hay historias que los niños las van a recibir con mucha alegría y con mucho gozo. Una niña llegó a la casa y le contó, en la escuela dominical le enseñaron, hermanos, aquel día cuando Dios visitó a Enoc. ¿Se acuerda? Y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y se fue con Dios. La niña entendió la lección así. Le dijo, mami, la profesora de escuela dominical nos contó una historia muy bonita hoy. Y la mami dijo, cuénteme, hijita. Y ella dijo, nos contó que un señor se llamaba Enoc y que Dios lo visitaba permanentemente. Y que un día Dios dijo a Enoc, venga Enoc, vamos a caminar los dos. Dice, y fueron caminando tanto tiempo
que Dios le dijo a Enoc, pues mire Enoc, estamos más cerca de mi casa que de tu casa, venga conmigo y quédate. Así la niña entendió la lección. Pero qué dicha, ¿no es cierto? Qué bonito cuando nuestros hijos nos cuentan, nos hablan de esas realidades tan lindas, en vez de otras cosas que pueden hacer terribles. Cuando nuestros niños, esa mentecita comienza a llenarse, a saturarse, hermanos, de la palabra de Dios. A mí me daba tanto gozo cuando podía reunir a mis niños y ellos estaban alrededor de nosotros y comenzaban a orar. Y uno de mis niños dijo, Señor, yo también quiero darte gracias. Como mi papá te da gracias. Yo también. Ay, hermano, eso fue para mí tremendo. Me acuerdo alguna vez, un viernes, no por decirles que ayunaba de pronto, ¿no? Pero sí yo ayunaba, hermanos. Era un viernes, estaba orando y mi esposa dijo, me llamó que fuera a la cocina, al comedor, comer algo. Y entonces mandó al niño mayor que me dijera que viniera al comedor. Y yo sentí los pasos de mi hijo Herman que iba acercándose a mí, yo estaba arrodillado. Y cuando yo sentí los pasos, ¡ay! Sí me hice una cara de oración bien buena. Y entreabrí los ojos y lo alcancé a ver y más me puse yo ferviente orando. Y yo me di cuenta que mi hijo vino y me acercó y me miró bien así. Me miró los ojos y se fue corriendo. ¿Y sabe qué le dijo a mamá? Mamá, mi papá está orando. Mi papá está orando. Qué lindo que pueda decir eso a un hijo, ¿no le parece? Mi mamá está orando. ¿Qué decía Juan Wesley? Juan Wesley dijo, yo aprendí más de mi madre que de todos los teólogos de Inglaterra. Ella, una señora, leí, hermanos, más de 20 años orando por su esposo. Su esposo una noche llegó, hermano, y la encontró de rodillas, pidiendo a Dios por salvación de él. Y él en una manera brusca y animal le dio unos puntapiés por su cuerpo. Pero ella continuó orando. Y después de 22 años, ese hombre vino a los pies de Cristo, hermanos. Y todo que ella oraba y no dejaba de hacerlo. Y con sus hijitos, hermanos. Un día yo estaba en Puerto Boyacá, hermanos, Colombia, allí en Puerto Boyacá. Y un amigo estaba ahí y la esposa. Y el hombre vino y me puso las dos manos en mis hombros y me dijo, pastor, quiero contarle algo. Y llorando me dijo, a esta mujer, mi esposa, casi la mato. ¿Y cómo? ¿Por qué? Dijo, hace unos años atrás yo llegué borracho a la finca. Y dijo, saqué mi machete, rompí todas las mangueras que traían el agua de una parte más alta, traía el agua a la casa. Y dijo él, yo partí esas mangueras con mi machete. Había una cantidad de matas de plantación de plátano. Él dijo, y me daba gusto cortando todo ese plátano. No el plátano, sino la planta. Y la esposa se le acercó y le dijo, mi hijo, mi amor, ¿pero qué está haciendo? ¿Cómo está dañando todo? Dice, y emprendí una carrera detrás de ella con el machete para darle unos machetazos a mi esposa. Y ella estaba ahí escuchando y dijo, mire pastor, me salvó la gracia de Dios naturalmente y había un hueco y él se fue a sus pies en el hueco y dice, y por cierto ese machete lo quedó clavado en la tierra y quedó él dormido por horas, unas horas de la borrachera, la quedó dormido ahí. Y él dijo a mí, doy gracias a Dios que Dios me libró de hacer eso.
como ejemplos como esos, hermanos, donde no se lee la Biblia, no se conoce a Dios, ¿cómo hace falta, hermanos? Papás, levantemos bandera, victoria, pendón de victoria hoy delante del Señor. Y digámosle al Señor, Señor, me comprometo delante de ti a leer la palabra de Dios con mis hijos de noche, de mañana, en la hora y tiempo que sea posible. Yo como jefe del hogar lo voy a hacer y no voy a descuidar eso. Dios ve el hogar, hermanos. Dios visitó el hogar de Elí, aquel sacerdote. ¿Se acuerdan? Y Dios dijo, Él no los ha estorbado, Él no ha estorbado a sus hijos. Y los hijos están haciendo muchas cosas malas y Él no los ha estorbado. ¿Qué vamos a decirle a Dios, papás, el día que tengamos que presentarnos delante de Dios? Dios, fue que yo tenía que trabajar mucho. Fue que yo tuve que hacer muchas cosas, papá, Dios. Eso no tendría ninguna validez. Pero qué bueno, hermano, que Dios ve lo que está pasando en su hogar hoy. Hermano, que usted está enseñando con mucha dedicación la palabra de Dios. Y quiero que escuchen esto en el Salmo 78, el versículo 5, 6 y 7. Lo que Dios dice, que Él estableció testimonio a Jacob y que Él puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Dios está esperando que nosotros, hermanos, hoy tomemos medidas concretísimas en cuanto a obedecer la palabra para que los hijos de nuestros hijos le enseñen a esa otra generación que viene. Que les dejemos un legado, la mejor herencia, papás, que podemos dejar a nuestros hijos es el conocimiento de Dios y la lectura de la palabra bendita del Señor. Amados, cada año tengo la bendición, he tomado por norma, cada año compro una Biblia y la leo durante el año. Y cuando ya la leo y la subrayo y la marco, entonces la pongo a un lado y compro otra Biblia nueva y vuelvo a leerla. Y los hijos están mirándome. Y ellos ven que tengo varias Biblias y todas subrayadas. Y algunos me dicen, un día de estos, Santiago me dijo, ay, papá, ¿me regala su Biblia? Le dije, bueno, está bien, está toda subrayada, porque parezco un niño de escuela. Estoy marcando la Biblia, tengo colores, los colores para cierto color, para ciertos temas. Y así lo hago, hermanos. Y algunos me critican, yo voy a leer mi devocional, tengo siempre la Biblia, un cuaderno y la caja de colores. Que soy un niño de escuela, no me importa, yo soy un niño de escuela, pero yo quiero leer la palabra. Y abro la Biblia y usted va a ver mi Biblia, que ya voy por aquí por Deuteronomio y está en varios colores, porque para mí yo sé el tema, yo sé qué dice el versículo, no sé qué dice el versículo, no porque me lo grabe, no, pero sé el tema. Cuando por el color yo hoy puedo identificar brevemente. Y eso lo están mirando mis hijos. Ya son unos señores, pero lo están haciendo. Y es bueno hacerlo, hermanos. Incentivos móviles que uso para eso. Si quiere usarlos, úselos. Si no, no me crea, pero haga algo, papá, para eso. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Que seamos los papás que Dios quiere que seamos. Que nuestra familia conozca a Dios. Que esos hijos que están creciendo ahí bajo nuestra tutela sean hombres de Dios. Sean mujeres de Dios. Tengo el gozo y el privilegio de decirles,
hermanos, que hay una hija mía que está comprometida más en el ministerio y yo le doy gracias a Dios por eso. Yo no sé, pero ella de alguna manera siguió los pasos del papá y está sirviendo al Señor. Y para mí eso es un privilegio. ¿Por qué no nos ponemos de pie y permítame hacer una oración al Señor? Y le animo, le desafío, papá, en el nombre de Jesús, que usted le pueda decir a Dios hoy: Señor, ayúdame a ser el papá que tú quieres que yo sea.